Buenas tardes, muchachos. Vamos a trabajar, empezar a trabajar el proceso de roscado. Pero antes de trabajar el proceso de roscado, quiero que veamos un poquito de teoría, ¿listo? Acerca sobre ese proceso, porque es un proceso que es bastante complejo y que debemos de conocer, pues, obviamente, tener algunos presaberes, digámoslo así, para poder nosotros realizar el proceso de roscado que estamos llevando a partir del simulador, ¿listo? Entonces voy a presentar por aquí pantalla para que miremos todo eso aparte, ¿listo? Eso aparte acerca de lo que es, pues, el proceso de roscado. Bueno, entonces vamos a comenzar con este proceso de roscado. Es una presentación bastante extensa, pero de todos modos yo les voy a dar la presentación listo en el link y simplemente vamos a mirar algunos apartes que pronto nos consideremos que son importantes aquí dentro de la presentación. Este proceso de roscado y la rosca, pues vamos a mirar para qué nos sirve, ¿no es cierto? Cuál es la forma de tallar las roscas. Hay un contenido bastante extenso. Este es el contenido de la presentación, definición de roscas, el empleo de las roscas, funcionamiento de las roscas, clasificación de las roscas por su forma, por su sentido de giro, por el número de entrada, ¿no es cierto? Hay diferentes, pues, ítems, digámoslo así, para trabajar esta parte, definiciones fundamentales, que son roscas finas, designación que es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que yo trabajo desde el marco, pues, obviamente, desde el marco de los planos, los sistemas de roscas, Weaver, métricas, diferencias, tallado de rosca, roscado manual, roscado en el torno, que es lo que nos interesa, ¿no? Para nosotros poder hacer la operación en el simulador, presentación oblicua y representación de la rosca. También que es bastante extensa esta presentación. Comenzamos pues con una definición de rosca, ¿no es cierto? La definición más, digamos, más sencilla de rosca es que una rosca es una arista helicoidal de un tornillo, rosca exterior o de una tuerca si es rosca interior, ¿no? Ya bien sea de una sección que triangular, cuadrada, ¿no es cierto? Formada sobre un núcleo cilíndrico cuyo diámetro y pasos se hayan normalizados. Cuando nos habla de este núcleo cilíndrico y cuyo diámetro y pasos se hayan normalizados, nos están hablando sobre unas tablas, ¿listo? Quiere decir que, por ejemplo, una rosca M16 ya tiene un paso determinado, por ejemplo, M16 por 12, una rosca normal corriente. Yo puedo tener, por ejemplo, una rosca de media, ¿no es cierto? Unificada de 13 hilos por pulgada en XE, o sea, una rosca corriente. Pero también puedo tener una rosca de media, por ejemplo, 20 hilos NF, ¿no? Entonces aquí pues vamos a aprender esa parte. Entonces, esa parte de lo que es la caracterización, digamos, de ese tipo de roscas. Todo aquí entra el primer interrogante, ¿no es cierto? ¿Para qué empleamos las roscas? Entonces, la primera solución es para unir piezas de manera permanente o temporal, ¿no es cierto? Estas puedan tener movimiento o quedar fijas. La unión, pues simplemente la hacemos ¿por qué? Por medio de tornillos y tuercas con la consideración de que deben de tener el mismo paso, ¿no? La misma dimensión, porque obviamente si no tiene la misma, pues no puede roscar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tratar de meter una tuerca M14 en un tornillo M16, pues eso no va a entrar, ¿no es cierto? Tratar de meter una rosca, por ejemplo, un tornillo M16 y una tuerca de 5 octavos, tampoco va a funcionar, ¿no es cierto? Tiene que ser de la misma denominación y que tenga el mismo paso. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, donde están uniendo piezas mediante un tornillo y una tuerca. Acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Dos piezas las cuales han sido sujetas por medio de un tornillo, tiene una arandela y tiene una tuerca, con las consideraciones de que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, que debe tener el mismo paso y la misma denominación o el mismo diámetro, digámoslo así, ¿no?, que tiene que tener las mismas características. De lo contrario, pues esa tuerca no entraría en este tornillo. Tenemos acá algunos tipos de sujeción, ¿no es cierto? Pueden ser fijas. Mire, por ejemplo, aquí hay un tirante, pero un tirante para un puente, para un poste, ¿no es cierto? Eso pues, no se va a soltar, ¿no es cierto? Porque pues, obviamente a soltar pues, puede acarrear un daño, ¿no es cierto? En el elemento que está pues sujetando. Pero también hay unas soluciones desmontables, ¿no? Puede ser que en algún momento yo necesite correr un tope, correr alguna medida, hacer algún ajuste, ¿no es cierto?
Entonces, para esto, pues contamos con este tipo de tuerca, ¿no es cierto? Tuercas tipo mariposa, por ejemplo, tuercas hexagonales, las cuales nos permiten que desmontar en cualquier momento, pues obviamente el dispositivo que esté sujeto, ¿no? La segunda, ¿cuál será? La segunda función es generar movimiento en máquinas o en transportadores. Los mejores ejemplos de esta aplicación se tienen en los tornos, ¿no es cierto? Los tornos, por ejemplo, otro día que vamos a comenzar a trabajar con el roscado, pues vamos a tener un tornillo patrón, un tornillo sin fin, el cual es el que nos hace mover a nosotros el carro longitudinal, ¿listo? Eso pues lo vamos a ver de la práctica, cuando estemos en la práctica, vamos a mirar qué es eso y cómo es que trabaja eso, ¿no? También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en los elevadores de granos, en los que por medio de un gusano se transportan granos de diferentes tipos, por ejemplo, en los silos, ¿no es cierto? Donde hay transporte de granos, hay una especie de tornillo helicoidal, donde yo puedo también mirar este ejemplo. Este ejemplo lo puedo mirar, por ejemplo, cuando nos mandaban a nosotros a moler maíz, ¿no es cierto? Nuestras abuelas nos decían, vaya, mueran el molino este maíz. Nosotros me echábamos con una torbita, ¿no es cierto? El maíz, pensábamos con la manivela a girar esa manivela y nosotros veíamos cómo esos granos se iban yendo hacia la parte donde terminaban moliéndose, ¿no es cierto? Eso es un tornillo sin fin, ese que está ahí. Entonces, ese genera transporte, ¿no? Tenemos las dos opciones. Aquí tenemos para transmitir movimiento, esto puede ser una máquina para inyectar plástico, ¿no es cierto? Por aquí puede llegar el polipropileno, entre una resistencia y luego para hacer el respectivo ajuste, ¿listo? Aquí en la presentación pues hay unos videos, pero no los vamos a colocar aquí porque nos ve muy larga este tutorial. Pero es importante que ustedes vayan mirando, ¿no es cierto? Y miren los tutoriales que son muy buenos pues para que quede mejor explicado el tema. Acá tenemos, por ejemplo, también unas tuercas de rodillo oscilante, ¿no es cierto? De balines, de unas esferas, las cuales se trabaja mucho en la parte de control numérico. En la parte de control numérico, ustedes saben que esas máquinas son muy precisas. En los tornos convencionales viene una tuerca aquí partida de bronce, pero obviamente por ser mecánicos se comienzan a dar, digamos, algunos desajustes, ¿no es cierto? A hacer, digamos, algunos juegos mecánicos, los cuales pueden perjudicar en algún momento alguna medida. En los tornos de control numérico, por ser tan precisos, no podemos trabajar con ese tipo de tuerca, ¿no es cierto? Entonces se trabaja con esta tuerca, la cual lleva una inyección de aceite y en los cuales, pues, algunos balines que están acá adentro no permiten los juegos, ¿no? Aquí hay un video también, pues, muy interesante que también lo pueden ustedes ver para que ustedes vean cómo trabaja esta parte, ¿listo? Bueno, ¿cómo funciona una rosca? La forma más sencilla, ¿no es cierto?, de explicar cómo funciona una rosca es que básicamente se enrolla en un perno cilíndrico, ¿no es cierto?, un triángulo rectángulo de papel. ¿Qué es eso entonces? Bien, aquí está el ejemplo para que entendamos un poco mejor. Hay un cilindro en el cual se enrolla este papel que está aquí, donde esta hipotenusa que está acá, pues obviamente van a ser los filetes, ¿listo? Digamos que es la forma más sencilla de nosotros explicar cómo trabaja una rosca. Viene una parte que es bien importante, que es la clasificación de las roscas. Yo la clasificación de las roscas la puedo clasificar en 4 partes, ¿no es cierto? Por su forma, por su sentido de giro y por el número de entradas y por la posición. Entonces empezamos tratando por su forma, pueden ser triangulares o agudas. Esta es una de las más importantes, ¿no es cierto? De las que son más comerciales. Tenemos las trapeciales, pues las trapeciales se trabaja mucho cuando hay en ese tipo de tornillos sin fin, ¿no es cierto? Del torno, por ejemplo. Cuando necesito, por ejemplo, en las prensas también trabajo mucho ese tipo de perfil. Diente de sierra, más que todo se trabaja como en el sistema bélico para los cañones, cuando ir a las reculadas, ¿no es cierto? Ahorita miramos qué es eso. Entonces necesitamos una rosca que tenga este tipo de perfil. Tenemos las redondas, el ejemplo más claro lo podemos ver en los focos o en los bombillos de nuestras casas, ¿no es cierto? Y tenemos las cuadradas, digamos que se han ido descontinuando porque esta trapecial, pues obviamente tiene unas características mecánicas muy buenas, ¿no es cierto? Inclusive superiores que las cuadradas y es mucho más fácil de trabajar en el torno cuando yo fabrico una rosca trapecial, ¿no? Entonces es importante tener ese concepto ahí. Entonces, triangulares, tornillería, todo lo que tenga que ver con tornillería tiene un perfil triangular, para uniones de tubo también puede ser rosca triangular, ¿no es cierto? Pueden ser finas de menor paso para igual diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que una rosca, por ejemplo, puede ser de media 13 hilos
pero la misma rosca de media puede ser fina, 20 hilos, va a haber un paso mucho menor, pero ahorita miraremos que es un paso para que nos quede más claro esto. Las de gas son finas también, porque ustedes saben que los tubos tienen unos espesores muy pequeños, ¿no? Entonces obviamente también tienen que ser finas. Y tenemos un autocortante, ¿no? Autocortantes, por ejemplo, los tornillos que nosotros llamamos golosos, por ejemplo, son tornillos que ellos mismos van labrando, ¿no es cierto? A medida que nosotros los vamos metiendo, pero nosotros no perforamos, sino que simplemente como medida le vamos haciendo fuerza a ese tornillo va cortando, ¿no es cierto? Va labrando su camino, digámoslo así, y queda la pieza pues sujeta, ¿no? Digamos que no hay necesidad de hacer algún proceso de roscado, ¿no? Sino que son autocortantes. Acá tenemos diferentes ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un tornillo avellanado, ¿no es cierto? Es un tornillo de cabeza avellanada. Acá tenemos un Bristol con cabeza. Regularmente nosotros llamamos el tornillo Allen, ¿no es cierto? Pero eso es un Bristol con cabeza. Acá también tenemos un tornillo avellanado, pero por su color, pues obviamente uno indica que esto es como de acero inoxidable, ¿no? Tenemos otra especie de tornillo acá. Tenemos un tornillo hexagonales, tornillos hexagonales. Y tenemos unas tuercas hexagonales, ¿no? Todo este tipo de ejemplos tiene el perfil de rosca triangular. Entonces, mire que es muy común, la rosca más común, ¿no? Bueno, las trapeciales, otro tipo pues de perfil. ¿Para qué se utilizan? Para transmitir o transformar movimientos. Los principales sistemas de roscas trapeciales son dos. Tenemos la rosca AMME, 29 grados en Estados Unidos, y la rosca DIN son 30 grados. Esto ahorita lo miramos que es como el filete, ¿no? El ángulo de flanco. ¿Cuáles son los ejemplos? Tornillos de banco, por ejemplo, el más común, ¿no es cierto? Sustituyen a la rosca cuadrada ofreciendo una mayor resistencia y más fácil fabricación. Lo que yo decía anteriormente, ese tipo de rosca es mucho más sencilla de fabricar que cuando fabricamos una rosca cuadrada. Una trapecial es mucho más sencilla. Entonces, ha ido reemplazando ese tipo de rosca. Acá tenemos la rosca trapecial. Mire que el ejemplo común, tornillo sin fin del torno, tuerca de bronce. También tenemos lo mismo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Dientes de sierra se utiliza cuando existe un esfuerzo axial importante en un sentido, ¿no es cierto? Tiene el rendimiento de un filete cuadrado y la resistencia de la rosca en B. Entonces, digamos que es una rosca que no es simétrica, no tiene flancos, digamos, asimétricos. La designación es bien importante, donde yo veo una rosca que me diga a mí S36 por 3, quiere decir que una rosca S significa diente de sierra, 36 es el diámetro exterior y 3 es el paso. Aquí podemos observar, pues, el flanco. Miren los flancos como vienen, no vienen simétricos, ¿no es cierto? Son asimétricos. Viene con esta forma porque hay un esfuerzo considerable en este sentido, como estoy moviendo el mouse de forma axial, ¿no es cierto? Si viniera de pronto una rosca en B, pues se torcería el filete, ¿no es cierto? Entonces, para eso se dispone de este tipo de rosca. Acá tenemos un ejemplo, miren que es una especie de prensa, miren digamos, ¿cómo podemos notar aquí, no es cierto? El tamaño de esa prensa, vemos todo operario, vemos un operario aquí muy pequeño, ¿no es cierto? Mire el diámetro que tiene este tornillo que está acá, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo bastante pronunciado, ¿no? Tenemos la rosca redonda, ¿no es cierto? Se emplea para roscas que tengan mucho desgaste o elementos sometidos a golpes, suciedad, oxidación. Por ejemplo, husillos de gatos de elevación, ¿no es cierto? Casquillos de bombillo, pues hay algunas industrias, por ejemplo, que hay mucha polución, ¿no? Para haber mucha polución, el campo es muy agresivo, digámoslo así. Entonces hay mucha polución, entonces se tratan de agarrotar, digámoslo así, este tipo de rosca, ¿no? Para utilizar esta rosca, la cual digamos, se emplea para evitar esos casos, ¿no? Donde ya hay, por ejemplo, ya demasiado agarrotamiento, entonces no podemos soltar fácilmente las roscas, ¿no? Tenemos el ejemplo, miren aquí el ejemplo, un bombillo, ¿no es cierto? Rosca redonda aquí, una tapa de un tanque de gasolina puede ser también redonda acá. Rosca cuadrada está en desuso, está sustituida por las roscas trapeciales. En estos días estuve para una carpintería y me puse a ver unas prensas de banco. Y todavía tenía este tipo de rosca cuadrada, ¿no? Me preguntaba él, pues, hace cuánto tiempo tenía ese banco de trabajo y me decía, no, pues que eso ahí a veces era como generación en generación, ¿no? Se había pasado del abuelo al papá y luego el papá al hijo, entonces, que tenía una gran cantidad de años, ¿no? Entonces discutía yo con el carpintero pues acerca del tipo de rosca que tenía pues ese tipo de tornillo o prensa de banco, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo
de ella, ¿no es cierto? Fabricada ya, un tipo de rosca cuadrada. Por su sentido de giro. Entonces, nosotros hemos ido a hablar, ¿no es cierto?, que es una rosca a la derecha, que una rosca izquierda, ¿no? Básicamente, ¿qué significa eso? Pues que aprietan la rosca derecha, aprieta en sentido horario, ¿no es cierto?, hacia la derecha, y la rosca izquierda, pues aprieta en sentido antihorario, o sea que aprietas a la izquierda, básicamente es eso. Aquí vemos, por ejemplo, algunas ejemplos, ¿no? Mire que la rosca derecha, mire cómo se ve aquí la inclinación, ¿no es cierto?, de los filetes, y mire la rosca izquierda, ¿no? Cómo se ve aquí también su inclinación. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque puede ser que en algún momento, ¿no es cierto?, yo esté haciendo un desarme de un mecanismo y obviamente pues eso no suelte, ¿no? Yo digo, pues ¿por qué no suelta? No es que resulta que cuando yo estoy aflojando, porque es que la mayoría, digamos que la mayoría de roscas siempre son a la derecha, entonces si uno sabe que aprieta en sentido horario y para aflojar, afloja en sentido antihorario, no hay ningún problema, pero sí, muchas veces por condiciones del dispositivo que esté trabajando debe ser rosca izquierda, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero aflojar, lo que estoy es apretando, ¿no? Porque no era una rosca derecha, sino una rosca izquierda. Tener cuidado en el campo ahí. Tenemos el número de entradas, también es importante el número de entradas porque el avance es el doble A igual a 2P. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Un tipo de rosca, cuando yo le doy una vuelta completa, él me avanza a mí lo que avanza el paso. ¿Qué es el paso? El paso viene de la mitad de este filete a la mitad de ese otro filete. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo una rosca M8, por ejemplo, por 1.25, que es el paso. Quiere decir que yo cada que le dé una vuelta completa a ese tornillo me va a avanzar 1.25, ¿listo? Pero ¿qué sucede si el tornillo es de 2 entradas? Si el tornillo de 2 entradas, yo tengo que multiplicar A avance igual a 2 por P, o sea, 1.25 por 2, ¿no es cierto? Entonces, obviamente me va a cambiar a mí el avance. Quiere decir que si tiene doble entrada, por cada giro, ¿no es cierto?, me va a avanzar el doble. ¿Eso con qué fin? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en las tapas de los lapiceros o de pronto en las tapas de las gaseosas, ¿no es cierto? Que usted ve que simplemente usted como que le da un girito, medio girito a la tapa y uno ve que avanza bastante y hace el sello, ¿no? Entonces son aplicaciones pues para este funcionamiento del número de entradas. Y por último tenemos por la posición, aquí tenemos exteriores, tenemos los tornillos, los espárragos, prisioneros, varillas roscadas, piezas con rosca exterior. Entonces aquí hay algunos ejemplos, mira, una rosca exterior, tornillo hexagonal, acá tenemos también un tornillo avellanado, rosca exterior. Tenemos una pieza, ¿no es cierto?, la cual tiene dos roscas, tiene una aquí en este extremo y la otra acá en este otro extremo. Son roscas exteriores, ¿no? Así como hay roscas exteriores, también pueden haber, ¿qué? Pues obviamente roscas interiores, como por ejemplo aquí la tuerca, un tapón, ¿no es cierto?, pero una rosca acá, una pieza que tiene un agujero roscado, ¿no? Ejemplos de roscas interiores. Las roscas cónicas, pues las roscas cónicas engendran la helicoide, ¿no es cierto?, sobre un cono y no sobre un cilindro, digamos que es el mismo principio que teníamos al comienzo, pero ella ya no va a enrollar sobre un cilindro, sino sobre la helicoide que tiene el cono. Las roscas cónicas se usan en uniones de cañería y en algunas otras aplicaciones donde se requieren uniones herméticas para líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de roscas son roscas NPT. Por ejemplo, uno dice, habla, por ejemplo, usted de una rosca de media NPT. ¿Para qué? Para fluidos. ¿Fluidos como cuáles? Por ejemplo, en nuestras casas tenemos fluidos como el agua, ¿no es cierto? Entonces, toda compresión cónicos. Tenemos fluidos como, por ejemplo, el gas natural, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en nuestras casas. También vienen cónicas, no vienen cilíndrica la rosca, ¿no? Eso para que sea la rosca hermética, ¿listo? Acá tenemos algunos ejemplos de roscas cónicas y nosotros cogemos un miple, por ejemplo, que compremos en acero galvanizado, ¿no es cierto? Nosotros le colocamos una reglita acá arriba, él sí, básicamente vemos una conicidad, ¿no? Acá también tenemos, por ejemplo, una acople para neumática. Ese acople para neumática también viene cónico, ¿no es cierto? Con el fin de que no se vaya a salir el aire por estos lados y acá pues conectamos con un acople rápido para una manguera, ¿no? También pues tiene la funcionalidad de las roscas cónicas. Las dimensiones fundamentales de la rosca pues están basadas en el núcleo de esta parte, de aquí a aquí estará el núcleo, los flancos, ¿no es cierto? Los flancos son los filetes, esto que está aquí. La cresta pues es la parte superior que está acá del filete, ¿no es cierto? El fondo pues obviamente como su nombre lo indica,
es el fondo del filete, ¿no es cierto? Y el hilo es uno de los vértices o crestas, esto llamamos hilo, ¿no es cierto? Esto que está aquí. El paso es la distancia medida paralelamente al eje entre dos hilos consecutivos. Entonces, miremos aquí el paso. ¿Ya? Rosca de perfil triangular. Mire que el paso está de un filete hasta un filete consecutivo, ¿listo? ¿El avance qué es? El avance es la distancia que recorre el sentido del eje de un filete al dar una vuelta entera. Entonces, por ejemplo, que esta rosca sea M24 paso 3. Quiere decir que cada que dé un giro va a avanzar 3 milímetros, ¿listo? Entonces no habría ningún problema. El ángulo de la rosca es alfa, es el ángulo que forma los dos flancos, quiere decir que este ángulo que está aquí, ¿no es cierto? Es el ángulo de la rosca. Entonces, eso varía dependiendo si es métrica, si no es métrica, si es Weaver, por ejemplo, son 55 grados, si es métrica son 60 grados, si son rosca unificadas también son 60 grados. Tenemos el diámetro exterior, esta parte de acá afuera, ¿no es cierto? El diámetro exterior, diámetro interiores, de este diámetro que está aquí, de este punto a este punto, ¿no es cierto? Y así pues tenemos otras designaciones, ¿no? Tenemos, pues ya hemos visto acá, un diámetro medio, ¿no es cierto? Y la profundidad de rosca también llama altura de filete, que va desde este punto, ¿no es cierto? Donde viene este punto de aquí hasta el extremo de acá de la cresta, ¿no? Esa profundidad de rosca pues también interesante porque nosotros tenemos que hacer unos cálculos para poder hacer nuestra rosca cuando estemos fabricando, perdón, en el simulador. Acá tenemos todo el diámetro nominal, ¿no es cierto? El diámetro nominal es el diámetro exterior. ¿Nos sirve para qué? Para identificar la rosca, por ejemplo, si ustedes rosca M16, entonces va, bueno, dice, esto acá afuera tiene 16 milímetros. O rosca, por ejemplo, 5 octavos, rosca de media, diferentes tipos de rosca, entonces este es el diámetro nominal que está acá afuera. La rosca fina, pues son de profundidad de rosca y paso menor que el normal, ¿no es cierto? Se pueden emplear cuando las paredes roscadas son de poco espesor, pues como en el caso de los tubos, por ejemplo. También cuando hay por ejemplo, una pieza que se está aflojando mucho, entonces lo que uno tiende es cambiar el diseño y tiene una rosca normal corriente NC, se pasa una rosca fina, ¿no? Para evitar obviamente que esa pieza se esté zafando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de rosca fina, miren que por ejemplo mire el paso, es el mismo diámetro, ¿sí? El mismo diámetro exterior, el diámetro nominal es el mismo. Miren por ejemplo la rosca ordinaria, tiene el paso más grande, ¿no es cierto? Mira, la rosca fina viene un poco más pegado el paso. Y la profundidad, por ejemplo, en la rosca ordinaria, pues obviamente es más profunda que la profundidad que tiene la rosca fina, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a hacer como unas diferencias. Las roscas se designan según el sistema que pertenecen, hay que distinguir si son ordinaria o fina, ¿no? Entonces hablamos de roscas ordinarias, NC, por ejemplo, o de roscas finas, NF, ¿no? Los sistemas más comunes son el sistema métrico internacional, el sistema británico, Weaver. Tenemos varios sistemas como el Celsius, el GAC, SAC, UNF, etc. Entonces, en esto de rosca, pues hay mucha diversidad, digámoslo así, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, unos ejemplos. M24, M24 significa, pues no tienen que verlo ustedes para dibujo, yo creo. La M significa que es una rosca métrica, ¿no es cierto? 24 quiere decir que es normalizada corriente. En este caso, el paso en M24, el paso en ese es 3. Entonces yo simplemente colocaría M24 y ya sé que es paso 3, ¿no? Pero también puedo tener una rosca de paso fino, M24 por 1,5, miren que es un paso fino normalizado. Y acá me dice M24 por 0,5, es un paso no normalizado. Quiere decir que esta rosca no me aparece en tabla, pero de pronto la necesito fabricar, ¿no? Puede ser que el fabricante también, pues, no haya de pronto un machuelo para hacer la rosca interior. Entonces ya digamos que surge un efecto ahí a que yo tenga que comprarle definitivamente el repuesto al fabricante, ¿no? Porque no es comercial, digámoslo así, pues, el repuesto. Tanto el diámetro exterior del tornillo como el paso se designan en milímetros. Estamos hablando del sistema métrico, ¿no es cierto? Si es izquierda, la rosca llevará la inscripción IZQ para saber que es izquierda. De lo contrario, yo asumo que es derecha. Si es de O central, llevará la inscripción 2ENT. En este caso, pues no vemos ese tipo de inscripción. Quiere decir que estas roscas son de una sola entrada, no hay ningún problema. Tenemos la asignación del sistema Weaver. El sistema Weaver es un sistema, mire, por ejemplo, se antepone la letra W, W que significa que es Weaver, una rosca de 3 cuartos,
y 10 es el número de hilos por pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Que acá afuera, por ejemplo, yo tengo una rosca de 3/4, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Y el número de hilos por pulgada significa que yo tengo una regla, ¿no es cierto? Y cuento cuántos hilos hay de 0 a 1. Entonces aquí, por ejemplo, pueden haber 8, pueden haber 10, en este caso de 3/4 de 10, en el caso de una rosca de 1 pulgada son 8. Entonces yo comenzaría pues como a hacer ese recuento aquí, ¿no? Con el calibrador y mirar cuántos filetes hay. Acá tenemos la designación del sistema de rosca americano unificado, que es el que nosotros trabajamos acá mucho, ¿no? Acá en Colombia. Mire que, por ejemplo, ya no está la W, ya no, o sea, quiere decir que ya no es Weber, ¿no es cierto? Sino que es americano unificado. Mire, por ejemplo, este tipo de rosca, 1 pulgada de diámetro, quiere decir que aquí hay 1 pulgada, 8 que son los hilos, ¿no es cierto? Cuento aquí los hilos, 8 hilos por pulgada. Acá tenemos pues unos tutoriales que nos pueden pues servir para nosotros trabajar, ¿listo? Hay varios tutoriales, cómo se fabrican los tornillos, para que ustedes también tengan como una idea a nivel industrial, cómo se fabrican los tornillos, ¿no? Es interesante que ustedes vean el video, ¿listo? Acá tenemos los sistemas de roscas, pero los sistemas de rosca pues hay varios, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro sinótico en el cual nos dice, pues, por ejemplo, roscas de sujeción, roscas trapeciales para movimientos, nos habla de diferentes tipos de rosca. Entonces, aquí hay alguna anotación en rosca Weaver, por ejemplo, la primera persona que creó un tipo de rosca no normalizada aproximadamente fue en el año 1841 por el ingeniero mecánico inglés Joseph Weaver, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que menciona en honor a él es que se coloca la rosca Weaver, ¿no? El sistema de rosca Weaver todavía se utiliza para reparar la vía maquinaria y tiene un filete más grueso que el filete de la rosca métrica. Aquí tenemos pues como el avance que se ha dado pues de tipo de roscas. El ángulo de hilo de rosca es de 55 grados, pues eso lo vamos a mirar cuando nosotros estemos en el SENA, que nosotros vamos a afilar unos buriles, pero los vamos a afilar a 60 grados, no a 55. Es que 55 es el ángulo para la rosca Weaver, ¿no? Y nosotros necesitamos ese ángulo para las roscas métricas, el cual es de 60 grados. Entonces yo ya en el SENA les voy a mostrar las galgas, ¿no es cierto? Cómo comenzamos a afilar este tipo de buril. Acá tenemos unas tablas que son bien interesantes, ¿no es cierto? La profundidad, T1 y R, que es el radio de giro. El radio de giro está acá en el fondo, ¿no es cierto? Y este T1, pues obviamente está acá arriba, ¿no? La profundidad del filete que va desde este punto, ¿no es cierto? Hasta este punto que está acá. Entonces, es importante, por ejemplo, nosotros trabajamos la rosca métrica, que es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no es cierto? Mire que la sección del filete es un triángulo equilátero cuyo valor mide 60 grados. Entonces, y usted les presta unas galguitas, esos burles deben de quedar conforme a galga, porque si no quedan bien trabajados, bien afilados, tenemos problemas porque pronto la tuerca no entra, bueno, tenemos diferentes inconvenientes, ¿listo? Entonces ese buricito quiere quedar muy bien afilado. El fondo de la rosca, el redondeado y la cresta de la rosca, el levemente truncado en ángulo que forma el filete de 60 grados. Miremos aquí entonces, mira, aquí está. Y aquí hay unas fórmulas que son bien importantes que yo las debo colocar en el simulador, ¿listo? Donde estoy trabajando, voy a buscarlas y son 0,6495 por el paso, me dará a mí la profundidad T1, ¿listo? Esta profundidad que está acá. Hay un radio de giro, también aquí, en esta parte, que yo lo hago regularmente al buril para que no quede agudo este vértice, sino que este vértice sea redondeado, ¿sí? Anda como aquí redondeado, miren. Entonces, para eso nosotros tenemos estas fórmulas que más adelante las vamos a usar. Diferencias, pues, entre lo que es la rosca Weaver, por ejemplo, y la rosca métrica, pues, está, por ejemplo, en el ángulo afilado para los métricos son 60 grados, como dice acá. Para la Weaver es de 55 grados. También en las alturas, ¿no es cierto? Los radios son diferentes. Bueno, acá. Tallado de rosca, pues, ¿cómo se pueden hacer las roscas? Por ejemplo, con macho y terraja, ¿no es cierto? Manual o de máquina, que es lo que uno regularmente hace por allá mecánica de banco, que los coloca usted a perforar, una perforación y luego que usted rosquen de manera manual con estos machos, ¿no es cierto? Con machuelos si la rosca es interna o terraja si la rosca es externa. Útil de roscar en el torno puede ser lo que ustedes van a realizar, ¿no es cierto? Cuando ustedes estén desde la práctica, ustedes van a afilar un buril y luego comenzar a montar en máquina y luego termina haciendo la rosca, ¿no? También se puede hacer rosca con la fresadora, pueden hacer roscas con abrasivos o pueden hacer rosca laminada. Hay varios tipos de tallados de rosca.
Aquí la podemos observar. Aquí hay una por un machuelo, ¿no es cierto? Una terraja. Aquí en el C están trabajando ya con un buril, ¿no es cierto? Haciendo una rosca con buril. Aquí en el D están haciendo una rosca con una fresa madre. En el E están haciendo una rosca mediante, puede ser un disco abrasivo, ¿cierto? Y en el F están haciendo una minada de rosca. Entonces miren los diferentes tipos de proceso, digamos, de manufactura para realizar nosotros una rosca. Son muy variables. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, están roscando con machuelo, acá con terraja, ¿no es cierto? Tenemos los 3 machuelos. El primero que entra es el más cónico. Miren, por ejemplo, aquí tiene bastante conicidad, entonces uno diría, bueno, este es el número 1. Luego hay uno semicónico, miren que no tiene tanta conicidad. Y por último hay uno recto, entonces siempre deben entrar los 3 machuelos, ¿no? Siempre deben entrar 3 machuelos en un agujero roscado. Acá tenemos pues mecanizada de rosca en el torno mediante cuchilla, eso está amarrado a la caja Norton, ¿no es cierto? La caja Norton nos ofrece a nosotros un paso y ese mismo paso es plasmado acá, luego acá en la pieza, ¿no? Eso es lo que ustedes van a trabajar más adelantico, miramos cómo cuadramos la máquina, definiendo, pues obviamente, conforme al plano, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de qué rosca es. Seguimos con tutoriales, hay como tutoriales muy buenos ahí para que ustedes lo vean. Hay algunas consideraciones, ¿no? Cuando debemos elegir y mecanizar una rosca en el torno, debemos de hacerlo con machos o debemos de hacerlo con el torno, ¿no? Entonces, mira que aquí, por ejemplo, si la rosca es de medidas pequeñas, por ejemplo, M10, es más rápido mecanizarlas con macho o terraja, ¿no? Dependiendo, pues, si es interna o si es una rosca externa, ¿no? Si la rosca requiere un cierto grado de precisión, es mejor realizarla en el torno, ¿no? Mejor que la realicemos en el torno y no la hagamos de manera manual. ¿Listo? Bueno. Estos son los procesos para seguir para roscar en el torno. Yo creo que estos procesos, pues, no quisiera como darlos ahorita porque es que no lo vamos a entender. Yo creo que es más fácil cuando estemos en el simulador, vamos haciendo uno por uno y vamos mirando qué es lo que se hace, ¿listo? Aquí sí quiero que recuerden esta parte, que es la colocación de la galga con respecto al buril para que el buril entre perfectamente perpendicular, ¿no? A la pieza. Entonces tengamos presente esto aquí porque esto tal vez no lo vamos a ver pues cuando estemos en el simulador. ¿Listo? Bueno, entonces colocar las palancas, eso lo vemos después. Acercamos la cuchilla, bueno, también lo vemos después cuando comencemos a trabajar en la máquina como tal. ¿Listo? Hay un tutorial también muy bueno ahí para que ustedes lo vean. Esta penetración oblicua yo también la explico ya cuando estemos en escena porque necesitamos hacer unos cuadros, ¿no es cierto? Necesitamos mover el carro superior a 30 grados. En el caso que estamos haciendo pues alguna rosca métrica, ya les explicaría cómo lo hacemos. Penetración oblicua era igual, aquí está trabajando aquí, pero yo quiero pues explicarle a ustedes desde centro, ¿listo? Hay otro tutorial, representación de roscas, entonces aquí pues hay diferentes tipos de representaciones, ¿no es cierto? De roscas, también lo dejo para que ustedes pues lo lean, ¿no es cierto? Hagan ustedes pues sus propias conclusiones, aunque esto ya deben de haberlo visto pues en dibujo técnico, simplemente esto es como un repaso, digamos así. Un tutorial. Acá tenemos una representación detallada de roscas, eso sería pues como todo, listo. ¿Qué vamos a coger de acá nosotros, muchachos? Vamos a coger nosotros las fórmulas que vimos, listo, de profundidad y de radio de giro, porque esas fórmulas las vamos a necesitar cuando nosotros estemos trabajando, ¿no es cierto? Estemos trabajando en la máquina, nosotros vamos a estar ahí trabajando en la máquina, entonces vamos a tener que nosotros trabajar con esas fórmulas que están ahí, ¿listo? Bueno, entonces no siendo más, cortemos por aquí, por este ladito, tenemos aquí la grabación y en el próximo tutorial pues ya hacemos la simulación, ¿no? Hacemos la simulación ya en máquina de lo que vamos a trabajar. Yo les voy a colgar a ustedes esta grabación, les voy a colgar a ustedes la presentación y aparte de eso también les voy a colgar un video para que ustedes vayan pues como, digamos, asimilando qué es lo que se va a hacer en la práctica, ¿listo? Cuando estemos en el simulador, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a juntarles esos dos, digamos, esos dos materiales, ¿listo? Para que les quede a ustedes ahí. Bueno, muchachos, entonces, por hoy solamente sería esto y nos vemos en el próximo tutorial. Comenzamos a roscar. Muchas gracias por la atención, muchachos.